Continuando con el capítulo 2 de Marcos, vemos que el ministerio de Jesús va desde empezar con una prédica, empezar con su bautismo, fue creciendo y la gente lo iba escuchando, primeramente como una persona que hablaba distinto a los escribas. Interesante. La gente iba y habían sanidades. Muy bien, era un gran maestro. Pero, sin embargo, el tono, la personalidad de Jesús se autodefinía a través de su propia enseñanza como no solamente un profeta, sino como el Mesías, el Hijo de Dios mismo. Eso ya era imposible de poder comprenderlo por la multitud. En especial los que vigilaban la religión judía, los sacerdotes, los fariseos, saduceos y los escribas. Para la gran mayoría de gente era más fácil aceptar las enseñanzas de Jesús. La gente escuchaba y su espíritu recibía el Espíritu Santo, se abría su corazón, eran salvos y se abría su entendimiento para comprender quién es Jesús y lo aceptaban como tal, por tanto eran salvos. Pero los escribas y los fariseos y la clase sacerdotal tenía lo que Jesús le llamaba tropiezos, es decir, se escandalizaban. Jesús le decía: soy el Hijo de Dios, y se escandalizaban. Y lejos de Jesús de tratar de hacerles entender, más cosas aún les decía que los escandalizaba. Como por ejemplo les decía después: yo soy el pan, el que me come, el que bebe mi sangre. Ellos a la sangre le tenían total rechazo porque era contaminante sacerdotalmente, ritualmente. Entonces aquí empieza el capítulo 2 con la sanidad a un paralítico. ¿Y cuál es el asunto de esta narración? Jesús no solamente sana al paralítico, sino lo importante es que Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Y entonces la multitud le dice: ¿quién es este? No la multitud, sino ya quienes habíamos dicho, los religiosos, le decían a Jesús: ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú para perdonar pecados? Jesús no solamente explica a la clase sacerdotal que Él era capaz de perdonar pecados, sino que dentro de su mensaje nos da a entender que nosotros los cristianos, quienes somos Cristos, somos sus hijos, porque Él mismo dice para que hagan las cosas que Él hace. Él es el maestro y nosotros sus discípulos. Por lo tanto, tal autoridad que Jesús manifiesta que el Hijo del Hombre tiene, es la autoridad que nosotros también tendremos. Aún perdonar pecados. Mejor dejemos que la misma Biblia lo diga. El capítulo 2 lo vas a entender ahora sí fácilmente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Su fama había crecido mucho, mucha gente. E inmediatamente se juntaron muchos de que no cabían en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, era el pueblo, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Interesante también cómo Mateo
narra este mismo episodio, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. No solamente está hablando de Jesús, sino a los hombres. Este capítulo 2 es pequeño, solamente tiene 3 narraciones. El llamamiento de Leví, que es un cobrador de impuestos. Los religiosos tenían rechazo a este tipo de personas porque creían que eran traicioneros, que eran monetarios, que eran pecadores porque cobraban impuestos a la nación. No llevaban una vida de rechazo, de renuncia, sino una vida de riqueza. Sin embargo, Jesús también llamó a uno de ellos. Como dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Publicanos son las personas que cobraban los impuestos. Y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, porque ellos no comían con los pecadores, según ellos. Y con los pecadores dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Pero si él es el rabí, podría ser un maestro como nosotros. Entonces ellos no sabían si tomarlo como parte de ellos o qué, porque él no era como ellos, él comía con pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces Jesús no les dice que es uno de ellos. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan ayunaban perteneciendo, como dijo Jesús mismo, que Juan era el último profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Los fariseos también. Pero Jesús viene a implantar a un nuevo reino, un nuevo testamento, una nueva ley. Y Jesús no impone ese tipo de vidas ascetas, de renuncia, de sufrimiento, de autoimponerse sufrimientos. Jesús dice que estamos de fiesta, el novio está con nosotros, hay vino y no corresponde el ayunar, sino solamente cuando se nos es quitado la presencia, su presencia. Leamos lo que dice. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Es decir, el vino viejo es la enseñanza del Antiguo Testamento y el vino nuevo es la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús da a entender de que los fariseos no podían aceptar este vino nuevo, se iban a quebrar. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido nuevo, de otra manera el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así el Evangelio es un nuevo pacto, es vino nuevo. Y no puede ser aceptado por las religiones o las iglesias que solamente mantienen en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley de las prohibiciones y de los sufrimientos. Esas religiones y esos mismos fariseos y religiosos también tenían sus cargas, ¿no? Una de ellas era el respetar el día sábado. Ellos no podían ni cargar un peso, ni llevar una canasta de víveres a su casa, no podían trabajar, no podían ni siquiera sanar, no podían hacer nada el sábado. Jesús también hace un enfrentamiento y un milagro en sábado, y eso
es la siguiente narración. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, se los ponía de cabeza a los fariseos, a los escribas, a los fariseos en este caso, mencionándoles incluso la palabra de que David mismo había en el día de reposo comido panes de la proposición. Jesús Cristo, Él defiende a su pueblo, defiende a sus discípulos, porque Él es el dueño, el Hijo de Dios. Él no tenía por qué someterse a la ley, pero lo hizo para identificarse por nosotros. Pero Él es superior a la ley y Él nos enseña de que la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Como dice: y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es la misma frase: el Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo. Nosotros, los hijos de Dios, somos mayor que el día de reposo. Somos los hijos. Los esclavos tienen que obedecer todas las leyes, pero los hijos, los que hemos venido a ser llamados hijos de Dios, somos libres de la ley. Somos hijos del Rey. Así terminamos el capítulo 2 de Marcos.